nuestro tema del día de hoy, pues vamos ahora sí a entrar en materia a lo que es el libro de el Pentateuco. Hoy vamos a hablar acerca del libro de las generaciones a través de Génesis. Pues vamos a iniciar. Voy a estar compartiendo la pantalla porque me va a ser necesario, antes que esto, ahí está. Okay. Ahora sí, me va a ser necesario para grabar. Ahí está. Ahora sí, ya estamos compartiendo pantalla. Nada más me dicen si lo están viendo esto de introducción al Pentateuco. Alguien que nada más me haga la observación, uno solo. Sí, pastor, sí se ve. Gracias, muy amable. Bueno, pues vamos voy a retomar nada más de lo que expliqué el día de ayer acerca de la introducción al Pentateuco, que justamente va a ser el seminario bíblico que vamos a estar tomando en estos días, y lo he llamado Conociendo la Biblia. Y bueno, ayer hablábamos acerca de las divisiones del Antiguo Testamento. Se divide en tres grandes porciones, que es la ley, que propiamente es el Pentateuco o la Torá, y después vienen los profetas, en donde ambos, tanto los profetas como otros libros, así como es Jueces, los judíos los llamaban el Nebim, y ahora ya lo puse allí para que ustedes propiamente puedan ver cómo se escribe y bueno, cómo de alguna manera se pudiera leer. Y la tercera división es los salmos, que también se ha denominado como los escritos, y aquí estarían incluidos los libros como Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Job. Ellos, los judíos, lo llamaban el Ketubim. Entonces tenemos la Torá, el Nebim y el Ketubim. De esa manera es como nosotros vamos a ir aprendiendo. También hablamos el día de ayer que el Antiguo Testamento se puede dividir en cuatro partes. El Pentateuco, que es el contenido de los libros desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y abarcan la historia bíblica desde la creación hasta momentos antes de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Después estaremos estudiando lo que es el Reino Unido. Recordemos que Dios, a través de su profeta, habló acerca de que el reino se iba a dividir después de Salomón. Bueno, pues estos son los libros que comprenden la historia bíblica desde Josué, desde la entrada del pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida, hasta la muerte del rey Salomón. Y estos libros son Josué, Jueces, Samuel, o sea, el primero y el segundo libro de Samuel, y una porción del primer libro de Reyes. Después vienen los libros de sabiduría, que como ya habíamos comentado, el Ketubim son los libros conocidos como los escritos o los salmos. Y como les decía, es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿ok? Y por último vamos a estudiar en el Antiguo Testamento lo que es el reino dividido. Son los libros que desarrollan la historia bíblica desde la muerte del rey Salomón hasta el último de los profetas, que fue Malaquías. Y curiosamente el nombre de Malaquías viene a darnos el nombre de el mensajero, Malach. Malach en hebreo quiere decir el ángel o quiere decir el mensajero. Y pues recuerden que fue el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento, y después de allí hay 400 años más o menos de silencio por parte de Dios, que trae una condición muy particular respecto a él, hasta que viene el profeta Juan el Bautista a reactivar Dios el hablar con el ser humano. Bueno, mis amados, recordemos que ayer hablábamos acerca de los temas de importancia, que dice claramente que aunque en estos primeros libros de la Biblia encontramos mucho acerca de la historia del pueblo de Dios y su relación de ese pueblo con Dios, encontramos varios temas de importancia, que es la creación. Vamos a ver también el juicio, las promesas de Dios,
la elección, el pacto, la ley y el pueblo. Estos son temas unidos bajo estos esquemas. El propósito de Dios en crear al hombre, la fidelidad de Dios a su palabra en relación a sus promesas, a sus metas y a sus propósitos. Y también vamos a ver que el Pentateuco describe la manera en que Israel llegó a existir como nación y presenta a todos los demás, a todas las demás naciones, lo que es propiamente la palabra de Dios. Y estas tradiciones que adoptan los hebreos hasta antes de la entrada a la tierra prometida. Después, el tema principal que todo el Pentateuco nos narra es el propósito y el plan de Dios para el hombre, y nos narra las relaciones de Dios con los hombres a medida que Dios trabaja con cada uno de nosotros a través de la historia. Y esto lo hace primeramente en una escala universal y luego en un nivel más particular con Israel y después con cada uno de nosotros. Es con el pueblo de Israel mediante él planea redimir a todas las demás personas. Y bueno, pues aquí vamos a iniciar ahora sí ya con nuestro tema del día de hoy. Eso lo hice nada más para que ustedes tuvieran esa referencia, ¿ok? Y vamos a empezar con Génesis. Este libro, el nombre de este libro se tiene a partir de esta declaración, esta palabra que es Bereshit, que quiere decir al principio. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que vean esto. Si ven ustedes mi cursor, entonces, Bereshit es esta palabra justamente. Recuerden que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como nosotros en español, que leemos de izquierda a derecha. Bueno, aquí en este manuscrito, que está en color como beige o algo así, amarillento, aquí está la primera palabra, que es justamente Bereshit. Y de allí se obtiene para los hebreos el nombre del primer libro de la Biblia. Para ellos no se llama Génesis, para ellos se llama Bereshit, que quiere decir, fíjense bien, es en el principio. Y pues vamos a ver esto. El nombre del libro, primeramente lo tenemos que ver desde como nosotros lo conocemos. Génesis es el nombre que fue tomado del texto antiguo de la Septuaginta, que significa, ¿verdad?, los orígenes o las generaciones de los cielos y la tierra. Y esta frase pues resulta de gran importancia en el libro porque Génesis es el libro de las generaciones, como lo vamos a ver a continuación. En el principio, fíjense bien, también es el título hebreo del libro que fue tomado de la primera palabra, Bereshit. Esa es una traducción mucho más exacta y sería diciendo comenzando o bien en el principio. Y así como empieza la palabra de Dios, ¿verdad? De esta manera, bueno, pues vamos a tener un bosquejo de cómo Dios trae a nuestras vidas esa enseñanza. Primeramente, pues vamos a ver que Dios nos va a mostrar a través de este libro la creación del universo y del hombre, ¿no? Nos va a mostrar las generaciones de Adán, nos va también a mostrar las generaciones de Noé, las generaciones de Sem, Cam y Jafet, las generaciones de Sem, las generaciones de Taré, las de Ismael, las de Isaac, las de Esaú, las de Jacob, y bueno, pues ahí es a donde vamos a iniciar propiamente nuestro tema del día de hoy. En el principio. Y para ello, pues vamos a leer rápidamente el versículo del 1 y 2 de Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Ya me lo pueden decir, ¿verdad? De el Génesis, de el comienzo. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense bien cómo es una condición muy propia, en donde dice que en el principio, o sea, la
creación es un hecho del Dios Todopoderoso. No es un proceso de la naturaleza, como mucha gente pretende hacernos creer o entender. La ciencia natural, quiero decirles que nunca va a poder explicar el origen del universo porque la creación queda completamente fuera de los límites de la investigación. Recordemos que todo lo que ha hecho el hombre pues han sido supuestos o teorías. Por ejemplo, la teoría del Big Bang es una teoría, no se puede comprobar a cabalidad y por lo tanto nosotros pues, no podemos dar por hecho de que nosotros venimos de esa gran explosión. Y mucho menos se ha podido comprobar fehacientemente de que nosotros seamos producto de la evolución. Por lo tanto, pues esa evolución queda inconclusa esa teoría y porque no se ha encontrado técnicamente al eslabón perdido. Lo hemos visto por ahí caminar entre algunos de nosotros, ¿verdad? Pero no, realmente no representa al eslabón perdido. Hemos visto a alguien medio deforme, medio feo, pero no necesariamente es eso. No es el eslabón perdido y por lo tanto todavía se queda en una teoría. La ciencia tiene límites. Dios estableció hasta para eso límites y por lo tanto no lo vamos a poder entender más que por la condición de quién verdaderamente es Dios. Bueno, después vemos el punto número 2, que es Bereshit. Dice, en el principio absoluto de la creación, y no dice en el principio de Dios. Recuerden que Dios no fue creado. Dios es eterno, desde siempre y para siempre. Dios existe. Dice, los cielos y la tierra no han existido desde la eternidad. Realmente tuvieron un principio. Tampoco aparecieron de una sustancia eterna, sino que fueron creados por Dios. Y así lo podemos ver también ahí en Juan 1:1. Bueno, Génesis 1, fíjense bien que no contiene verdad religiosa transformada en historia, no, sino que contiene la verdad y la actual historia de la obra de Dios. Eso es lo que verdaderamente contiene Génesis. Es por eso que nosotros chocamos mucho cuando tratamos de encajar con nuestra razón lo que es obra de Dios. Nosotros no podemos tratar de explicarnos las cosas espirituales con lo que tenemos materialmente. No podemos. No se puede explicar lo espiritual con lo material. Y por eso tenemos que llegar al punto de partida de que todo lo que tenemos que ver, todo lo que tenemos que visualizar dentro de la palabra de Dios, primeramente tiene que ser por fe y con fe. ¿Ok? Entonces, esa es la verdadera y actual historia de la obra de Dios, la cual existió mucho antes de la creación del hombre. Aún más, fíjense bien, esta frase enseña que la creación de los cielos y la tierra fue el principio de toda la creación. Después, en el versículo 2, vemos cómo dice Dios, Elohim. Esta palabra es un derivado de la palabra que significa temer. El vocablo im en el hebreo es una indicación de pluralidad y por eso nosotros creemos fielmente que ese Dios triuno está constituido por el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Por eso se le pone esa indicación, ese término de la palabra en im. ¿Por qué? Porque justamente esto me indica una pluralidad. O sea, no es una condición singular, sino es un plural. Son varios entes, varias cosas que me forman esa palabra. Entonces, también debemos de considerar que probablemente para los judíos esta palabra los llevaba a la idea de la grandeza de Dios, y es correcto. Los hebreos empleaban este término para referirse a Dios hasta los tiempos de Moisés. Siempre lo llamaban Elohim. Y después vemos una palabra muy particular que dice creó. Esta palabra es del hebreo baraj. Y esta palabra aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y significa traer algo nuevo a la existencia.
Allí yo les estoy poniendo varios ejemplos de cómo podemos ir a la palabra de Dios y ver justamente dónde aparece la palabra baraj. Y significa traer algo nuevo a la existencia. Ahí está Isaías 43, 15, 16, Isaías 65, 18, Jeremías 31, 22 y Ezequiel 21, 30. De allí podemos obtener esta información. También vamos a ver que ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, habla de baraj en Hebreos 11:3, cuando dice que Dios creó todo de la nada. Y ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Es el Dios todopoderoso que puede hacer absolutamente todo cuanto Él desee y que no necesariamente se tiene que ajustar a nuestras ideas. No se va a ajustar a lo que tú y yo podamos pensar que se puede o no realizar, ¿ok? Entonces, nosotros creemos verdaderamente que Dios creó el universo y todo lo que existe. Y ahí hay una serie de versículos en los que lo podemos constatar. Todo el Salmo número 8, por ejemplo, Proverbios 8 del 22 al 36, Jeremías del 10 del 1 al 16, Juan de capítulo 1 de los versículos 1 al 3 y Colosenses 1 del 15 al 17 y Hebreos 1 del 1 al 3. No los leemos, mis amados, porque obviamente nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero por eso estoy poniendo esto, para que ustedes puedan tomar referencia y si ustedes lo desean constatar, tengan ustedes esa oportunidad. De hecho, yo voy a pasar toda esta información, lo voy a pasar por los medios electrónicos para efecto de que ustedes en cualquier momento puedan tomar toda esta información y darle una leída cuando no les quede algo claro o cuando tengan ustedes que constatar. Entonces, vamos a ver cómo en el versículo 2, la palabra de Dios en Génesis nos dice, y los cielos y la tierra estaban desordenada y vacía. Fíjense bien, primeramente tenemos que comprender que los cielos y la tierra no formaron un universo bien ordenado, sino el mundo en su forma elemental. Eso fue lo que se formó al inicio. Pero vemos claramente que a partir de allí dice que el Espíritu de Dios movía. Esta frase del Espíritu de Dios movía aparece 370 veces en el Antiguo Testamento. En esencia, lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios estaba vigilando la situación. O sea, quiere decir que Dios está bajo la supervisión de todo este mundo. Él está supervisando toda su creación en todo momento. Y por eso de allí surge la condición de la palabra emuná, en donde nosotros tenemos que comprender que todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien porque está bajo la estricta supervisión del Creador y eso Dios lo va a llevar siempre a que todo nos sirva para bien y a que todo nos va a dar una enseñanza. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Entonces, tenemos que hacer una declaración muy, muy correcta cuando decimos que Dios así lo quiso, cuando entendemos que todo proviene de Dios. Hashem así lo quiso, el Eterno así lo quiso. Lo que te está pasando en este momento es porque Dios así lo quiso. Porque Dios está en total control de toda la situación. Y si te está pasando algo en este momento, déjame decirte que Dios está vigilando la situación, está supervisando lo que te está pasando y esto solamente te va a traer a una enseñanza y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Y entonces Dios nos llevará a comprender el por qué y el para qué nos está sucediendo tal o cual cosa. ¿Ok? Entonces, así es como la palabra de Dios nos va enseñando poco a poco. Ahora, vamos a ver cómo la situación nos muestra los 5 primeros días de la creación, mis amados. De Génesis, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. Esto es la creación de Dios. Aquí nos enseña correctamente qué fue lo que Dios hizo, por qué y para qué lo hizo. Entonces, primero vamos a estudiar los primeros 5 días de la creación, porque esos 5 días
tienen una condición muy particular, diferente al sexto y al séptimo día. Ahorita lo vamos a ver. Miren, primero, Dios, ¿verdad? Aquí tenemos que resaltar que no hay dudas que este primer capítulo se trata acerca de Dios. Todo comienza con Dios y todo termina con Él, porque Dios es el principio y el fin. Esto aparece 31 veces desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Después tenemos que ver que, y dijo Dios, aparece 9 veces en este capítulo. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios, como también nos lo anuncia la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Y me gustaría que lo leyéramos, mis amados hermanos, para que de esa manera veamos la realidad de lo que estamos estudiando. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ok? Entonces vemos cómo la palabra de Dios remarca justamente la bendición que tenemos de comprender que Dios hizo los cielos y la tierra. Él es el que lo creó. Después vemos una declaración muy fuerte que dice, y Dios llamó. Aparece 3 veces en este pasaje bíblico. Estas frases indican que la creación fue un acto realizado completamente por Dios. No es una reacción a algo, pero es algo planeado y ejecutado por Dios mismo. Por eso podemos decir que Dios está en control de absolutamente todo. O sea, es su creación ejecutando con su propio propósito, con el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, mis amados, podemos tomar un poquito de lo que es del versículo 3 de Génesis en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Desde ahí ya estamos viendo el punto número 1, en donde se marca claramente quién es el que dijo las cosas. Es Dios. Dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego, otra vez vuelve a repetir, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Nos damos cuenta de que justamente así fue como sucedió, y después llamó justamente un día de la tarde a la mañana. ¿Okay? Entonces, después vemos cuál fue la condición de lo que Dios creó. Dice que fue según su género. Y aquí nosotros tenemos que poner especial atención. Aparece 9 veces, mis amados, en el capítulo 1 de Génesis, versículos 11, 12, 21, 24 y 25. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 11 de Génesis 1, para que de esa manera nos vayamos adentrando poco a poco a la palabra de Dios y vayamos teniendo un completo conocimiento. Dice el versículo 11 de Génesis 1. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esto nos indica, mis amados hermanos, que Dios diseñó a las criaturas a procrear según su especie. De hecho, nosotros vemos hasta el día de hoy que las plantas siguen perpetuando por sí mismas, mientras que las distintas especies de animales no se mezclan. Nos hemos dado cuenta de que cuando el ser humano, en su mala inclinación, en su desvío por el pecado, trata de hacer mezclas entre animales. ¿Y qué es lo que sucede? Que el producto de esa mezcla no puede concebir después, no se puede perpetuar. Nosotros podemos ver cuando han hecho una cruza entre una yegua y un asno, nos da como resultado una mula, ¿verdad?
y las mulas simplemente no se pueden reproducir. Se rompe hasta ahí el proceso de la reproducción. Entonces, porque Dios estableció justamente que todo mundo nos tenemos que reproducir según el género que tenemos, ¿ok? El varón en la unión con la mujer, pues va a reproducir la especie humana, el género humano. Entonces, cuando ahorita que se están dando las situaciones en que un varón con otro varón se unen, pues se rompe el proceso de la reproducción, porque ya está fuera del diseño de Dios. Igual de una mujer con una mujer. ¿Qué va a suceder? Que siempre se va a tener que utilizar la condición que Dios estableció, el óvulo y el espermatozoide. De otra manera no se puede. Que ahora el ser humano ha tratado de ponerle nombres y características y situaciones diferentes, esa es otra cosa, pero lo que Dios estableció no se va a romper y no se podrá romper. Eso es lo que Dios estableció y así será. Entonces, piense bien que es posible que hayan razones religiosas por esta frase, tal como un mandato a mantener la línea de la promesa pura y los mandatos de no mezclar con las culturas de los hebreos, por ejemplo, la cultura de los hebreos, con las culturas de otras naciones y el comportamiento propiamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando los hebreos, los judíos, empezaron a mezclarse con otras culturas, empezaron a tener idolatría, empezaron a no darle la gloria y la honra que Dios se merece, y eso es lo que Dios no quería que sucediera. Bueno, después viene el punto número 5, en donde dice que fue la tarde y la mañana. Esto aparece 6 veces, porque obviamente fue en total los 6 días de la creación. Esta es una marca de estructura en este preciso capítulo, tal como las otras frases que acabamos de ver. Miren, esto no solamente muestra que estamos hablando de días con una duración de 24 horas, sino también nos demuestra que existe un plan de acción. Dios tiene un plan perfecto para todo absolutamente. A Él no se le escapa nada, mis amados. Y el punto número 6 es que dice, y vio Dios que era bueno. Esto aparece 7 veces. Obviamente, Dios ve que es buena lo que hizo. ¿Por qué? Porque simplemente Él lo hizo. Pero hay algo bien característico. Vamos a ver a los 2 últimos días. Recuerden que les comenté que los 2 últimos días son muy diferentes en el concepto de la creación de los primeros 5 días. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por eso también de aquí determinamos que justamente el vocablo Elohim, con el término IM, que es plural, por eso nos desarrolla la idea clara de que cuando dice hagamos, no se está hablando a una persona a sí misma, sino está hablando en una condición en donde está la triunidad de Dios. Está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y se genera ahí un consenso de hacer algo muy específico. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Verdad? Entonces, veamos algo bien especial. El hombre no es como Dios en lo físico, sino que ustedes y yo somos como Dios en lo espiritual. Amén. Entonces el hombre es como un Dios en 4 aspectos. Fíjense bien. Primero, el aspecto del intelecto. Nosotros fuimos creados con la capacidad de pensar y de razonar. Nosotros no actuamos como los animales. Los animales que no pueden razonar, no tienen una condición de razonamiento y de pensamiento propio, actúan ellos bajo lo que se llama instinto, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que los animales se aparean por instinto. ¿Por qué? Porque se activa un sistema hormonal, empiezan las hembras a despedir un cierto aroma, sus feromonas, y el macho se activa y por instinto copula, pero ellos no lo hacen con el objetivo solamente de tener placer, ¿no? ¿Ah? Y hay periodos específicos. Nosotros podemos ver que mientras la hembra no está en celo, el macho ni se le acerca. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no piensan, no razonan, simplemente actúan por instinto.
Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de pensar y de razonar así como Dios la tiene. Por eso nos parecemos en eso a Él. También tenemos voluntad propia. Dios nos ha dado esa capacidad que nosotros conocemos como el libre albedrío. Y de allí es que nosotros podemos tener una voluntad propia. Nosotros podemos tener decisiones propias. Y esto nos convierte en entes morales, moralmente responsables de nuestros actos. También tenemos emociones como las que tiene Dios. También tenemos deseos, pensamientos, todo eso. Y también tenemos un aspecto inmortal. En cómo vamos a pasar la inmortalidad o la eternidad, pues ya depende de la salvación o de la condenación. Nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, pues la gloria sea para el Señor, porque el Señor nos ha dado el derecho de la salvación y vida eterna. Amén. Bueno, también tenemos que ver que el hombre en el hebreo es Adam, proviene de la palabra Adamah, que significa tierra, porque de la tierra fuimos tomados para formar nuestro cuerpo. Al hombre se le fue dado un dominio sobre toda la creación, además de todo lo que él necesitaba. Y Dios vio que era bueno en gran manera todo lo que él creó, hasta el hombre. Todo lo que creó fue tal y como él lo quiso, o sea, perfecto. Pero en las dos últimas obras de Dios en la creación, dice que él acabó y reposó. Eso fue lo último que hizo. En este momento Dios no dejó de trabajar completamente, simplemente dejó de crear. Ya no necesitó hacer más creación y por lo tanto él viene a un reposo. No porque él tenga la necesidad de descansar, mis amados, porque obviamente nosotros tenemos que ver pues que Dios tiene la fuerza, la capacidad y todo lo que él necesita hacer. Bueno, entonces vamos a ver que ya en el versículo 4 del capítulo 2 aparece por primera vez el nombre de Jehová Dios como tal, Yahweh Dios. Entonces, aquí podemos ver que Dios se utiliza la palabra Elohim, que es una palabra en plural, como les decía, y significa tener temor, o es el objeto de temor, o es el ser más alto que debe ser temido. Y eso lo podemos leer ahí en Génesis 1:30. Déjenme ver exactamente en dónde lo podemos ver. En Génesis capítulo 31, versículo 42 y versículo 53. Después vemos la palabra Jehová, que es la palabra, el tetragramatón del nombre de Dios, escrito como YHVH. Este nombre, mis amados hermanos, es dado por Dios mismo a Moisés. Si se recuerdan allí en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Moisés agarra y le dice, Señor, pues yo a nombre de quién voy a ir a presentarme a tus hijos, a los judíos. Y le dice el Señor, yo soy el que soy, te envía. Así les dirás. Entonces, ese verbo es un verbo imperfecto de la palabra ser. Y por eso los judíos tuvieron por costumbre no pronunciar esta palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra para ellos extremadamente grandiosa. Es una palabra de mucha santidad que los labios del ser humano impuro no podrían pronunciar. Y por eso justamente, pues nosotros tenemos que traducirla a una condición diferente. Esa costumbre que tuvieron los judíos fue basada en una mala interpretación de Levítico 24, versículo 16. ¿Por qué? Porque esto no es necesariamente el nombre personal del Padre. El nombre personal del Padre es el gran yo soy. Y así es como nosotros lo tenemos que conocer. ¿Ok? Entonces, no hay duda que la vida es dada por Dios. Dios nos ha dado la vida, mis amados hermanos. Y nos ha dado un alma que viene de la palabra nefesh.
Esta es la esencia de vida o de ser, como lo dice allí Génesis 1:20, y fue dado, o sea, soplado por Dios mismo. Es el aliento de Dios hacia la vida de todo ser viviente. También fue empleado para definir el lugar de las emociones y las experiencias para nosotros como seres humanos. Lo vemos en Deuteronomio 28:65. Al morir, cuando ustedes y yo expiramos, cuando el aliento ya no está, pues el alma parte. Y ese es donde tenemos que tener la gran consideración de qué va a suceder con esa alma. El alma parte para, primeramente, experimentar el juicio. Ese juicio, en relación a cómo estemos delante de Dios, será el determinante para ver si te vas al cielo o te vas al infierno. No hay de otra. No hay purgatorio, no hay una condición diferente. Solamente hay el cielo o el infierno. Obviamente nosotros que hemos creído en Jesucristo, nos ha dado Él el derecho de la salvación y por lo tanto ese nefesh, esa alma que siente, que tiene voluntad, que tiene todo lo que hemos hablado acerca de lo que es el alma, en donde manejamos nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo eso que tiene el recuerdo de cómo vamos viviendo, o sea, tiene su disco duro o su memoria, pues eso es lo que va a trascender a la vida eterna. ¿De qué manera? Al infierno o al cielo. Amén. Entonces, bajo ese sistema es por eso que nosotros tenemos que ver lo que tenemos que hacer en vida para asegurarnos hacia dónde vamos a ir. Y como dice allí, es lo que va con Dios cuando uno muere. Perdón, es cuando simplemente estamos hablando del alma, el nefesh, cuando Dios va a determinar en ese día del juicio hacia dónde nos vamos. Ahora, el espíritu, que es el rush, que es un aliento o un viento. Es el aliento de la vida que Dios sopló a esa alma viviente, a esa alma para que pudiera ser viviente. En esto también nosotros podemos sentir emociones, nuestro espíritu también siente y manifiesta emociones, pero el espíritu en particular es lo que se va con Dios cuando uno muere. Nuestro espíritu, independientemente de la salvación o no, ese espíritu se va directamente con Dios. Lo que nos importa a nosotros ver es la condición de nuestra alma, porque allí es a donde nosotros almacenamos información, tenemos recuerdos, tenemos todo lo que de alguna o de otra manera nos hace sufrir o experimentar gozo. Y eso es lo que tenemos que ver para efecto de que nuestra alma llegue a la presencia de Dios por medio de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el problema que se presenta al tratar de diferenciar entre los dos, muchas personas dicen que nada más somos alma y cuerpo. Otros dicen, es que nada más somos espíritu y cuerpo. Bueno, en muchos casos se usan las dos palabras en forma intercambiada. El punto de este versículo es que Dios hizo para el hombre lo que había hecho para los animales. Le dio vida. El espíritu es el que nos da vida. Amén. Entonces, ahora vemos cómo Dios le da la responsabilidad al hombre de un trabajo. Y mucha gente piensa que el trabajo es producto de la maldición por el pecado de Adán y Eva. No, el trabajo nos lo asigna el Señor, le asigna el trabajo al hombre previamente a la caída del hombre. ¿Por qué? Porque le dice que tenía que labrar y guardar el huerto. Ahí en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, así lo establece. Y también nos da dominio sobre toda la creación. Nos da un trabajo y nos pone una condición de trabajo porque el trabajo dignifica. Una persona que trabaja y que recibe la remuneración de su trabajo con dignidad lleva el pan a su boca. Esa es la realidad. Y entonces Dios permite que nosotros tengamos trabajo desde la creación para efecto de estar dignos en este ambiente, en esta condición. También nos da una recompensa y nos dice que podemos comer de todo árbol, pero también nos da una advertencia en donde dice que no debemos comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, vemos cómo Dios bendice al hombre. La primera ocasión en que algo no es bueno, fíjense bien, es cuando ve al hombre solo. Ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es porque se le haya ido, no es porque él no lo haya visto desde el principio, sino que hace esa observación para que ustedes y yo ahora, como seres humanos que estamos en el caminar de la vida, tengamos en consideración que no es bueno que estemos solos. Dice, le haré ayuda idónea. O sea, nos proveyó de alguien quien nos ayudara, que sea una influencia positiva para nosotros. Quiere que tú y yo tengamos un compañero para la vida. Y por eso el Señor nos genera, ¿verdad? A la mujer, o sea, del varón toma a la mujer para efecto de ¿qué? De que sea la ayuda idónea. Y por eso dice, después Adán dice, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa es una expresión que describe una relación interpersonal muy íntima, mis amados. Eva es exactamente lo que Adán está buscando y necesita, y es provisión de Dios. Por eso nosotros como varones tenemos que ver que el Dios tiene amor y misericordia por nosotros al proveernos de una ayuda idónea. Y obviamente esto tiene que ser recíproco en la vida de las mujeres. Es impresionante ver y saber cómo Dios sabe de nuestras necesidades. Y es impresionante ver cómo Dios suple todas nuestras necesidades. Amén. Así es que no te preocupes. Todo lo que verdaderamente tú necesitas conforme al plan perfecto de Dios te será provisto. Después vemos cómo dice allí, por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis amados, más que nada, esto es una nota religiosa en cuanto a la relación entre el hombre y la mujer. El plan de Dios consiste en una mujer para un hombre, en un hombre para una mujer. Dice, serán una carne o una familia. No está diciendo que un hombre con un hombre se pueden aparear, porque a final de cuentas se va a interrumpir la procreación, se va a interrumpir el sano caminar del hombre aquí en la tierra. ¿Se imaginan que llegara el momento en que los hombres solamente quisieran estar con hombres? Pues ya no habría bebés, ya no habría reproducción y obviamente la raza humana se perdería. Igual que las mujeres, ¿verdad? Ahorita vemos cómo en algunas culturas se está generando una brecha generacional muy amplia, porque las mujeres ya no quieren tener bebés, ya no quieren parir, y se está generando una brecha muy amplia. Ya hay puros viejos y muy poquitos jóvenes. Entonces, Dios nos ha creado para mantener esta dinámica correcta. Después nos hace la referencia de que los dos, ambos estaban desnudos. Dios nos creó sin ropa y no teníamos nada de qué avergonzarnos, mis amados hermanos. El grave problema es cuando viene la condición de la tentación y la caída del hombre. Entonces aquí vemos cómo entra el enemigo de nuestras vidas. Y la serpiente tienta a Eva y le hace observaciones muy específicas contradiciendo lo que Dios le había dicho, pero utilizando momentos y puntos específicos que sigue utilizando hasta el día de hoy en contra nuestra en la tentación. Primero le hace ver algo agradable hacia su paladar, hacia su deseo. Dice, esto es bueno para comer. Después le hace ver que es algo agradable para su vista, ¿ah? Y también que es codiciable para alcanzar su sabiduría. Entonces allí es cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y empieza el gran problema. El grave problema es la desobediencia. El pecado original, mis amados hermanos, no es una situación sexual, no es una situación de otra índole más que la desobediencia. Y por eso Dios nos llama a ti y a mí a ser obedientes, a obedecer lo que Dios establece, para que de esa manera nosotros sigamos en una condición de bendición. Obviamente,
en la desobediencia, pues hay una reacción de parte de Dios correcta, porque Dios reprende a Adán, a Eva y también a la serpiente. El hombre se preocupó más por la desnudez que por haber desobedecido, imagínense. O sea, si no se había preocupado durante el tiempo que permaneció desnudo antes de la tentación, de repente, ¿verdad? Se preocupa más por la desnudez que veía en su cuerpo que por obedecer a Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos caído en un problema de ver que primero tenemos que cubrir nuestras apariencias, de generar nuestra condición propia, que de obedecer? Para Dios es más importante que obedezcamos y no cómo nos vemos, no cómo aparentamos. Amén. Entonces, el hombre primero trata de culpar a otro también por haberlo tentado. ¿Se acuerdan cómo le dice Adán? Dice, fue Eva, fue a la mujer que tú me diste. O sea, casi tú tuviste la culpa. Si no me hubieras traído a esa mujer, yo no hubiera pecado, yo no hubiera desobedecido. Y luego Eva dice, no, fue la serpiente la que me dijo. ¿Cuántas veces, honestamente, ustedes y yo hacemos exactamente lo mismo? Y desgraciadamente, la mayoría de la gente que no tiene temor de Dios, culpan a Dios por las circunstancias que le hicieron pecar, como si Dios hubiera tenido la culpa de que nosotros cayéramos en esa tentación. Después vamos a ver ahí, a partir del capítulo 3, versículo 15, cómo viene la primera profecía del Mesías, del ungido, del esperado. Porque obviamente después de la caída de Adán y Eva, pues hay la necesidad de la redención, del pagar por ese pecado para poder tener nosotros vida eterna. Por lo tanto, la justicia de Dios demanda el castigo por la desobediencia. Eso es lo que Dios exige, un castigo. ¿Por qué? Porque, mis amados, si ustedes pueden ver, hay una condición muy especial. Dios cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles, porque ellos en su ignorancia, en su dejadez, piensan que con hojas de higuera pueden cubrir su vergüenza, pueden cubrir su pecado. Obviamente eso no es así. Dios provee piel de animales para poder cubrir esa vergüenza. Obvio, no se nos dice en la Biblia, pero ustedes y yo podemos rápidamente inferir que para poder obtener esas pieles, pues tuvo Dios que matar a unos animales inocentes y derramar su sangre para poder obtener esas pieles, ¿ok? Esas pieles no salieron de la nada. Dios proveyó animales y de ahí salieron las pieles. Entonces, fíjense bien, el castigo que Adán y Eva primeramente recibieron fue ser echados del huerto. Y después el amor de Dios lo promueve a solucionar ese problema. ¿A través de quién? Del Mesías, de su Hijo Jesucristo, del que tenía que derramar su sangre, de un ser inocente completamente, venir a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Allí se establece la ley que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo viene, como lo vamos a ver después, a cumplir perfectamente bien con esa condición. Un ser inocente que no abre su boca, que va al matadero por decisión propia y que derrama su sangre, hace ese acto perfecto de expiación por nuestras vidas, por nuestro pecado. Amén. Y bueno, después de la caída de Adán y Eva, pues vamos a ver cómo el mal, al final de cuentas, como ya entró a la humanidad, se genera la ley del pecado, desgraciadamente. ¿Y qué vemos? Pues lo que sucede a continuación. El homicidio de Abel. ¿Ah? Caín asesina a su hermano Abel. Nosotros lo podemos también constatar en Hebreos 11:4, en Romanos 10, versículo 17, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Después de eso, pues Caín fue enviado a morar en el oriente, fue expulsado propiamente de la zona del Medio Oriente, de la zona de Israel, de la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo viera, ¿verdad?, iba a tratar de asesinarlo en justicia o en venganza propiamente por Abel.
Y por eso mejor Dios lo dice, ¿sabes qué? Vete para el oriente. Y lo manda. Después vamos a ver cómo hasta Lamec, que es el séptimo de Caín, empieza a tener una situación en donde regresa a la zona de Medio Oriente y empieza a tener una serie de complicaciones con el pueblo de Israel. Y después vamos a empezar a ver las generaciones de Adán. Todas las generaciones que se generan desde Adán, en donde se resume desde su origen, toda la genealogía de Adán y todos los descendientes de Set, que serán el linaje del Mesías, que es la simiente de la mujer de la que habla Génesis 3, 14 y 15. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. ¿Por qué se tiene que tomar hasta la descendencia de Set? Porque recuerden, Adán engendró a Caín y a Abel. Abel fue asesinado por Caín y Dios restituye propiamente dándoles a Adán y Eva un hijo, al cual le pusieron Set. De Caín, al momento de ser expulsado de esa zona, empieza a tener una influencia muy equivocada, muy negativa de parte del enemigo para hacer un pueblo completamente desobediente a Dios, desordenado, completamente separado del amor de Dios, ¿ok? Y Set es el justo, el que se queda justamente con Adán y Eva, y de ahí viene la genealogía para ver el linaje del Mesías, desde Set, después Noé, y así como lo vamos a ir viendo hasta llegar a Jesucristo. Y de esa manera se cumple la profecía de la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Y así es como lo vamos a ir entendiendo, mis amados hermanos. Así justamente es como vamos entendiendo todo esto, porque es la posición que tenemos que tomar. Después, como vemos, viene el aumento de la maldad en el hombre, porque se empiezan a generar una serie de uniones entre los hijos de Set, que venían a ser los hijos puros, los hijos que traían el temor y la bendición de Dios, y se empiezan a mezclar con las otras razas, con la familia de Caín, y empieza ese aumento de la maldad creciente en la tierra, y se establece una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Y es allí cuando, una vez que el aumento de la maldad es tan grande, Dios decide destruir a la humanidad. Entonces, solamente Noé, por su justicia, por cómo era, por cómo se ofrecía delante de Dios, halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre va a haber alguien en una generación que tenga esa bendición de tratar y de hacer lo correcto delante de Dios. En ese caso fue Noé. Por último, y para terminar, vamos a ver aquí en todo este capítulo, estos dos capítulos, la naturaleza de Dios. Aquí vemos cómo el poder, ¿verdad?, de Dios, aquí en Génesis demuestra el gran poder de Dios. Este poder es demostrado a través de lo que Él ha hecho. Si leemos por ahí en Romanos 1, del 22 en adelante, cómo Dios muestra su poder por todo lo que ha hecho. Job 26, 14 también. También se nos muestra la sabiduría de Dios, puesto que Dios ha provisto todas las necesidades de sus criaturas. Él ha provisto del equilibrio, la complejidad y la variedad en lo creado, que nos muestra que verdaderamente Dios sabe lo que hace. Y por eso ustedes y yo podemos descansar en esa realidad. También nos muestra la naturaleza de Dios a través de su amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo que lo instó a crear, a hacer algo para Él. El favor de Dios para con el hombre es manifiesto en el cuidado con lo que lo hace, ¿verdad? Él nos cuida de tal manera exacta. También vemos ahora la naturaleza del hombre en estos capítulos. Nosotros somos unas criaturas, no somos los creadores, mis amados. El hombre no es el centro del universo. El hombre le debe todo a Dios y no tiene ningún derecho a poner en tela de juicio ninguna de las intenciones o acciones de Dios, porque Dios es el creador, Dios es el que hizo las cosas, no nosotros. Entonces,
La respuesta apropiada del hombre hacia el Creador debería ser siempre agradecimiento, adoración y obediencia. La naturaleza del hombre nos lleva a ver que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que es necesario que nosotros como hombres comprendamos nuestra posición en la creación. O sea, somos más que animales, pero no somos dioses. Amén. Bueno, y tenemos que entender también que Dios creó al hombre como un ser sexual. Y por eso nosotros, pues, venimos a la procreación a través de nuestras relaciones íntimas, de nuestras relaciones sexuales. Pero deben ser relaciones ordenadas. Amén. Y por último, vamos a ver la naturaleza del mundo y con esto terminamos. El mundo es el lugar que Dios proveyó para el hombre. Existe una línea de autoridad que es de Dios al hombre y del hombre al mundo. Dios nos dio a nosotros la autoridad sobre el mundo y por eso nos damos cuenta de que a través de la tecnología, a través de todo lo que nosotros hemos logrado crear, porque también somos entes creativos como lo es Dios, pues ahora dominamos al mundo. Muchas veces lo hemos hecho equivocadamente, sí, por nuestra tendencia al pecado. Entonces, también tenemos que comprender que el hombre es solo un peregrino en este mundo. Nuestra ciudadanía verdadera para los cristianos, pues es el reino de los cielos. Y la ciudadanía verdadera para aquellos que no creen en Jesucristo y que lo rechazan abiertamente, pues será el infierno. Vemos que existe la tendencia de adorar lo creado en vez de al creador. Esa es la naturaleza del mundo. El mundo trata de adorar a la creación antes que al creador. Y nosotros tenemos que regresar a lo correcto, no hacer idolatría. El mundo está lleno de idolatría, de materialismo, y nosotros lo vemos claramente. Entonces, tenemos que entender que solo el hombre tiene la libertad de hacer o no la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que los animales hacen para lo que fueron creados. No hacen otra cosa, hacen la voluntad de Dios. Pero también nosotros vemos que nosotros, al tener esa libertad, somos moralmente responsables de nuestras decisiones y por eso tenemos que recibir las consecuencias correspondientes. Si hacemos lo bueno, recibiremos lo bueno. Si hacemos lo malo, recibiremos lo malo. Medida por medida. Solamente es así. Pues bien, mis amados hermanos, por último quiero decirles que Génesis no pretende ser un libro científico. Es un libro de fe. Sin embargo, cuando habla acerca de cosas relacionadas con la ciencia, dice siempre la verdad. Y se ha constatado, a pesar de las especulaciones a raíz de las muchas teorías científicas, Dios es el origen del universo. Y si es capaz de hacerlo de la nada, porque así lo hizo, es capaz de hacerlo tal como Génesis lo narra, en 6 días, simplemente. La creación y el sustento del universo son símbolos constantes del amor de Dios y es tarea de nosotros como hombres cuidar de la creación que incluye a nuestro prójimo. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos la tarea de cuidar la creación de Dios. El pecado, como bien sabemos, es el gran problema de la humanidad. Nos separa de Dios y requiere una solución divina. ¿En quién está esa solución divina? Pues en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Le damos la gloria a Dios y pues solamente nos resta orar. Un poquito extenso el día de hoy porque tuve que retomar lo de ayer para efecto de entrar bien en materia y vamos a darle la gloria a Dios. Yo sé que vamos a tener que ir aprendiendo de una manera como a lo mejor no estábamos acostumbrados. Yo les voy a pedir que por favor, a partir de hoy les voy a mandar el programa de lo que vamos a estar estudiando respecto a Génesis, respecto al Pentateuco, para que por favor lean 1 o 2 capítulos según lo que vamos a ir avanzando, para que tengan una referencia clara y no nos veamos en la idea de que a lo mejor no sé ni de lo que están hablando. ¿Sí? Hagan previo un estudio, lean la palabra de Dios y eso nos va a ayudar a avanzar, porque de otra manera, pues desgraciadamente los temas se irían muy largos si tuviéramos que leer los 2 o 3 capítulos que nos corresponden al día para poder comprender lo demás.
lo hacemos con un objetivo de hacer dinámica la información, la clase, y que de esta manera podamos ir creciendo, conociendo cada vez más. Sé que va a haber términos que no están que no los tenemos en uso común. Sé que va a haber términos que de repente nos muevan un poquito, pero por eso se los voy a poner para efecto de que los puedan anotar y los puedan ir de alguna manera poco a poco asimilando. Espero que verdaderamente vayamos teniendo cada vez más conocimiento, más profundidad en todo esto y que la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Les voy a pedir que nos pongamos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros oramos y te agradecemos por el favor de tu presencia en nuestras vidas, Señor, y por lo bueno y maravilloso que eres, Padre, porque tú nos das instrucción, porque tú nos enseñas perfectamente bien a través de tu palabra, que todo lo creaste, que todo está hecho por ti y para ti, y que ahora nosotros venimos al conocimiento de tu verdad, y esa verdad, Señor, nos hace libres para poder tomar decisiones correctas, porque somos moralmente responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, Señor. Hoy te ruego, Padre, porque nos sigas dando un espíritu de iluminación, de entendimiento, Señor, de sabiduría, Padre, para que vayamos creciendo en tu verdad, Señor, para que nuestro espíritu se siga moldeando conforme a lo que tú has dicho y nosotros podamos seguir, Padre, avanzando en cuanto al conocimiento de tu verdad. Todo esto, Señor, lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén y amén. Pues bien, mis amados